A los 54 que están conectados en este momento. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Linda. Elena, sí la conocí, Tiffany también, Josué también. Sí, licenciada, Buenas tardes, ya nos conocimos. Wow, aquí se Sí, ven bien. ya, ¿qué tal? Mucho gusto. Se ven bien Ahí jovencitos. está arreglada. Aquí todos se ven jovencitos en esta. Aquí nos mira sin objetos, licenciada. Bien pintaditos, bien peinaditos, todos elegantes, todos felices y relajados. No cuando llegan después de toda una jornada laboral, ¿verdad? En la universidad. Sí, exacto. Ahí, Ya nos exhibió. Todos feos. Ya los describí. Pues bueno, jóvenes, pues bienvenidos a nuestra clase de hoy, 30 de julio. Dimos un poquito más de espacio para que hubieran, pues ya más de ahorita en los últimos minutos ya se conectaron por lo menos 54, ¿verdad? Bien, entonces siguiendo con nuestro programa. Vamos a ver, yo creo que aquí no hay inconveniente de que... Ahí está, listo. Yo creo que aquí no vamos a encontrar inconveniente con que se nos vaya por la cámara, ¿verdad? Bueno, para seguir con nuestra primera unidad en relación a lo que es el derecho procesal colectivo de trabajo, pues ya en la clase anterior dimos una definición. A ver, solo para hacer el recordatorio según sus notas, porque hasta ahorita me imagino que las están desempolvando desde el jueves pasado. ¿Quién me podría decir qué dijimos que era la definición del derecho procesal colectivo de trabajo? Con uno es suficiente. A ver, le vamos a preguntar a ver, Luz Helena, ya levantó la mano Luz Helena. Gracias. Dice que es una rama del derecho que estudia el conjunto de principios y normas jurídicas que regulan las relaciones que hay entre patrones y trabajadores cuando estos se encuentran organizados para luchar por mejoras a sus condiciones de trabajo o para proteger sus intereses económicos sociales. Muy bien, perfecto. Ok, gracias, Luz Helena. Así es. Entonces acá ya teníamos que la definición. Vamos a ver cuáles son. Ya vimos tres principales características de lo que conlleva este derecho procesal colectivo de trabajo. Ahora vamos a ver los principios rectores de este proceso colectivo. Para eso vamos a solicitarle a Andrea Maday Arreaga. Buenas tardes, licenciada. Hola, Andreita, mucho gusto. Usted sería tan amable me imagino que lo tiene a la mano su código de trabajo, ¿verdad? Sí, aquí lo tengo a la mano. Excelente. Iniciemos con el artículo 324 del Código de Trabajo. Muy bien. 324. Así es. Los tribunales de trabajo y prevención social actuarán en días y horas inhábiles cuando el caso lo requiera, habilitando el tiempo necesario. Las diligencias de prueba no podrán suspenderse salvo fuerza mayor y se entenderán habilitado el tiempo necesario para su terminación. Para la sustanciación de los conflictos de carácter económico, social, todos los días y horas son hábiles. Eso es muy importante, jóvenes. Subrayemos ahí ese segundo párrafo del artículo 324. Y repito, para la sustanciación de los conflictos de carácter económico-social, todos los días y horas son hábiles. Entonces, esto es una parte muy importante del derecho procesal colectivo de trabajo. Como ustedes pues ya están avanzados, ¿dónde más y qué otra norma regula que algo parecido a esta normativa del
del último párrafo del artículo 324, donde todos los días y horas son hábiles? ¿Quién recuerda? ¿En qué proceso? César Moon. Vaya que aquí veo los nombres. Les puedo ir preguntando. ¿Qué dice César? Shirley. Ay, gracias, Shirley. Buenas tardes, licenciada. No sé si estoy mal, pero es en el proceso de amparo, todos los días y horas son hábiles. Excelente, así es. En la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, decreto 1-86 de la Asamblea Nacional Constituyente, en su artículo 5 regula que en el proceso de amparo todos los días y horas son hábiles. Pero aquí tenemos equiparada una norma en materia laboral que lo regula también en su segundo párrafo del artículo 324. ¿Recuerdan ustedes cuando dimos la introducción en el primer día de clases? Mencionábamos, más nosotros que nos estamos preparando para este técnico profesional, lo importante de una norma jurídica, la cual la podemos usar a favor o en contra de un mismo caso concreto, es leerla completa. No nos quedemos con el primer párrafo o las primeras 2 líneas. Hay que leer completos los artículos para poder dar una mejor interpretación y argumentación jurídica. Esto que nos quede para todas las materias, para todas las clases. Siempre en cualquier normativa legal hay que leer el artículo completo. Bien, entonces acá, como les digo, esto es importante, el segundo párrafo, donde regula referente pues a este plazo. Bien, y lo mencionábamos porque es uno de los principios rectores del proceso. Esta base legal del artículo 324 y el principio rector del proceso colectivo es que todos los días y horas son hábiles. Este principio ha observado cierta resistencia en su aplicación por parte de algunos tribunales, pues han omitido su imperatividad y pretenden que el trámite del proceso se cumpla solo en días y en horas hábiles, ¿verdad? Al respecto, pues debe recordarse que por la naturaleza de los intereses que se discuten dentro de este proceso colectivo, que no involucran únicamente las reivindicaciones económicas y sociales, sino también la propia convivencia pacífica entre los diversos actores. ¿Cuáles dijimos que eran los actores de los procesos colectivos? Son 2. Flor de María Mayorga. Alexandra. Trabajadores y patronos. Excelente, así es. Acá los 2 actores dentro de estos procesos colectivos son los trabajadores y los patronos, ¿verdad? En este caso, entonces, como no solo es el derecho de colectivo de trabajo, sino también esa convivencia pacífica que se busca, por eso se hace imprescindible que la acción de la justicia deba producirse en días y horas inhábiles, ¿verdad? Buscando o pretendiendo con esto un resultado para minimizar las controversias que motivaron los conflictos, ¿verdad? Bien, otro principio, este sería el primer principio rector. Tenemos otro principio rector. Aquí en este caso nos estamos refiriendo a que el conocimiento jurisdiccional del juez, en este caso, que es un juez unipersonal, lo va a tener al inicio del trámite del proceso. Esto es muy a diferencia del tribunal pluripersonal que conoce dentro de la fase procesal de conciliación para concluir nuevamente con el conocimiento del juez unipersonal. Entonces, veamos aquí, iniciamos a lo largo del trámite del proceso
una combinación de conocimientos jurisdiccionales. Este es otro principio, el principio rector segundo que estamos mencionando. El primero es de donde todos los días y horas son hábiles. El segundo es la combinación de esos conocimientos jurisdiccionales, donde se está involucrando o se está combinando tanto el juez unipersonal, que es el que conoció al inicio el trámite del proceso, con la combinación del tribunal pluripersonal, que conoce dentro de la fase procesal de conciliación, ¿verdad? Esto para concluir nuevamente en el conocimiento del juez unipersonal. Entonces, como nos podemos dar cuenta, este principio es el que determina que dentro del trámite del proceso colectivo debe de admitirse la demanda, pero no es la demanda que nosotros conocemos normalmente en nuestro derecho de trabajo, es una demanda colectiva. Bien. ¿Podría repetir lo anterior, licenciada? Disculpe. Sí, estábamos hablando de que el segundo principio rector del derecho colectivo de trabajo es la combinación de los conocimientos jurisdiccionales, que inicia con el trámite del proceso con el juez unipersonal para posteriormente combinarlo dentro de la fase procesal de conciliación con el tribunal pluripersonal, para concluir nuevamente con el conocimiento del juez unipersonal. Y hablábamos de la importancia de esta combinación dentro del proceso colectivo, ¿verdad? Donde quien admite para su trámite la demanda colectiva, en este caso la persona del juez unipersonal, como titular del Tribunal de Trabajo y Previsión Social, ¿verdad? Donde se va a conocer el trámite del conflicto, quien posteriormente le va a dar a conocer al juez unipersonal dentro del Tribunal de Conciliación, que es precisamente un tribunal pluripersonal, a que también se está integrando pues el juez en la calidad de presidente, ¿verdad? Entonces vemos como dentro de la presentación de la demanda, como también dentro de la fase de conciliación, hay esa combinación de jurisdicción unipersonal y pues colegiada o unipersonal, como se le llama, ¿verdad? Al tercer principio rector del proceso colectivo, tenemos acá que existe como acto de iniciación procesal dentro del proceso colectivo en materia de diligencias de reinstalación, las que se derivan de la inobservancia de las prevenciones dictadas dentro del trámite del conflicto, es decir, el conocimiento de oficio. Porque una vez iniciado el proceso colectivo en materia de diligencias de reinstalación, ya todas las demás actuaciones será para resolver dentro del conflicto serán de conocimiento de oficio. Este principio rector determina el único caso que el acto de iniciación procesal no se encuentra a iniciativa de parte, sino a conocimiento de oficio. Entonces ya llevaríamos 3 principios rectores del proceso colectivo. 1, que todos los días y horas son hábiles. 2, que el proceso combina conocimientos jurisdiccionales, tanto del juez unipersonal como el de qué juez. El juez unipersonal con Pluripersonal. Exactamente, ¿verdad? Con el juez pluripersonal. Gracias, Tiffany. Era para ver si estaban despiertos. Porque me recuerdo yo en los tiempos virtuales, uno dejaba la cámara puesta y se iba, venía, y si no es que lo miraban o que lo llamaban, salía corriendo otra vez a sentarse a la computadora, ¿verdad? O muchas veces, pues, algunos todavía van en camino, los ponen en su dispositivo y pues ahí lo están oyendo, ¿verdad? Pero gracias por contestar, Tiffany, muy amable. Y el tercer principio rector
que es el que mencionábamos dentro del proceso. A ver, ¿a quién se le quedó cuál era el tercero? Conocimiento de oficio. Excelente, Luz Helena y Marjorie, efectivamente, así es, ¿verdad? A diferencia, hay un conocimiento de oficio, de ahí pues ya, pues todas las demás, ya esa instancia de parte. Para esto, siempre dentro de esta misma regla, aplica en los casos de las diligencias de reinstalación. Pero para que tengamos una mejor referencia, le vamos a pedir favor a Douglas Alexander, si nos puede leer el artículo 209 del Código de Trabajo. Hola Douglas, ¿cómo está? Hola. Qué gusto. Justamente Bien, a usted le dejé este artículo especial, ya lo estoy conociendo. Un gusto, 209, Douglas. ¿verdad? Por favor. Dice, los trabajadores no podrán ser despedidos por participar en la formación de un sindicato. Gozan de inamovilidad a partir del momento en que dan aviso por cualquier medio escrito a la Inspección General de Trabajo, directamente o por medio de la delegación de esta en su jurisdicción, que están formando un sindicato y gozarán de esta protección hasta 60 días después de la inscripción del mismo. Si se incumpliere con lo establecido en este artículo, él o los trabajadores afectados deberán ser reinstalados en 24 horas y el patrono responsable será sancionado con una multa equivalente de 10 a 50 salarios mínimos mensuales vigentes para la actividad no agrícola, debiendo además pagar los salarios y prestaciones económicas que estos hayan dejado de percibir. Si el patrono persiste en esta conducta por más de 7 días, se incrementará en un 50% la multa incurrida. Si algún trabajador incurriera en alguna causal del despido de las previstas en el artículo 77 de este código, el patrono iniciará incidente de cancelación de contrato de trabajo para el solo efecto de que se autorice el despido. Bien, entonces vemos aquí que esta misma norma aplica para acá en el caso de la sindicalización. ¿Por qué? Porque aquí no es de que sea una petición o alguna acción rogada, sino es ya de conocimiento del tribunal por estar en formación de sindicato que tiene inamovilidad y no pueden pues despedirlo como pues acaban de mencionar ahorita Douglas. Muchas gracias, Douglas, en el artículo 209. Entonces, solo para que tengamos un poco más claro, ya expliqué a qué se refiere este tercer principio rector del proceso. Ya tenemos la norma jurídica, que es el artículo 209. Les voy a, solo para que escuchen, solo lean, no es de que vaya a dictar, solo lean un poco de la doctrina en relación a este principio rector del proceso colectivo. Existe como acto de iniciación procesal dentro del proceso colectivo en materia de diligencias de reinstalación que derivan de la inobservancia de las prevenciones dictadas dentro del trámite del conflicto. El conocimiento de oficio, este principio, es el que determina el único caso en que el acto de iniciación procesal no se encuentra a iniciativa de las partes, sino a conocimiento de oficio del juez. Entonces aquí es palabras más, palabras menos, explicando doctrinariamente lo que acabamos de hablar, ¿verdad? Que no es a iniciación de parte, sino es a conocimiento de oficio del juez, pues que se lleva a cabo esta diligencia. Bien. El cuarto principio rector del proceso colectivo, solo denme un segundito, por favor, permítanme. Ahorita le repito nuevamente los principios. El primero es el de que todos los días y horas son hábiles, ¿sí? Es el primer principio rector del proceso colectivo. El segundo es la combinación del conocimiento jurisdiccional. Que iniciemos con un juez
unipersonal y luego hablamos de un tribunal pluripersonal. O sea que hay una combinación, ¿verdad? Y el tercero es el referente a la iniciación procesal, ¿verdad? En esta iniciación procesal, que es a conocimiento del juez, no es a petición de oficio. Bien, entonces estaríamos pasando al siguiente principio. Y aquí ahora vamos a leer primero la doctrina, ¿verdad? Para que lo hagamos diferente en cada principio. Este principio, aunque el trámite del conflicto colectivo de carácter económico-social no es flexible, la asesoría profesional sí lo es. En el caso de que el procedimiento colectivo eventualmente concluya con el arbitraje, o bien si se adopta por las partes un arbitraje potestativo antes de promovido el trámite de la demanda colectiva. ¿Qué entendemos aquí entonces, jóvenes? Ahora lo hicimos al revés. Primero les explico, luego vemos fundamento y luego leemos doctrina. Ahora, en este principio, primero estamos leyendo doctrina, vamos a ver cómo lo interpretan ustedes. Repito el siguiente carácter para que lo escuchen bien y me digan cuál es su interpretación. Aunque en el trámite del conflicto colectivo de carácter económico-social no es exigible la asesoría profesional, sí lo es en el caso de que el procedimiento colectivo eventualmente concluya en el arbitraje, o bien si se adopta por las partes un arbitraje potestativo antes de promover el trámite de la demanda colectiva. Entonces, ¿cómo interpretan ustedes esta doctrina? ¿Cuál sería acá el principio rector? Erika, Vanessa. Erika. Gladys Hernández. Si no contestan es de que no están conectados, solo dejaron su usuario. Entonces, si no está conectado, los vamos a retirar de la reunión. Sí, licenciada, repítame la pregunta. Ay, tan chula, ya veo, pues, porque eso se llama coacción, ¿sabe? No, discúlpeme, eso se llama coacción, era solo para ver, no es mi intención, ¿cómo van a pensar? No. Pero yo sé que es una forma eficaz que el estudiante responda. Como les digo, tengo, ¿qué? Ay, como 17, 18 años pues gracias a Dios, de impartir docencia superior universitaria. Entonces, por supuesto, va que uno sabe las formas de coaccionar, pero no, era solo para oírla que me contestara. Más en virtual, que es un poquito difícil y uno, pues, se relaja demasiado, ¿verdad? Si no recordemos los tiempos de la pandemia. Pero bueno, preguntaba Gladys, en referente a este principio rector del proceso. Aquí, ¿será que estamos hablando de qué es formalista o qué es antiformalista? O sea, ¿necesita la asesoría profesional o no es necesaria la asesoría profesional en este tipo de procesos colectivos? A eso se refiere este principio. ¿Cómo lo interpretan ustedes? Jeffrey, Soto Chica le quiere ayudar, dice Gladys. Yo pienso, licenciada, que no necesita asesoría, porque uno podría defenderse en el caso de ser laboral. Entiendo que sí podemos actuar por sí solos.
Estamos hablando de conflictos colectivos. Efectivamente está bien. La excepción es cuando ya estamos hablando de arbitraje, porque en el arbitraje sí necesitamos ya cierta intervención, pero efectivamente está bien. Ya vieron, ustedes saben, ustedes conocen, ustedes interpretan. Aquí se trata de perder el miedo y lo mismo. Ya aquí en un año y mesecitos ya van a estar ustedes sometiéndose al privado. Claro, por supuesto, si manejan la seguridad, porque ustedes lo saben, pero a veces uno, como les repito, dice, no, es que tal vez mejor no contesto. El abogado que se quede callado no avanza, el abogado tiene que hablar y decir. Por eso destaca el refrán o chiste que dicen que uno, el privado, el que no habla, pierde, ¿va? Tiene que hablar. Pero muchas gracias, Gladys, efectivamente así es, ¿verdad? Únicamente en el caso que el procedimiento colectivo eventualmente concluye en un arbitraje, que son uno de los puntos a tratar de nuestro programa, que es la tercera unidad. Ahí vamos a desarrollar pues qué es el arbitraje, cuál es su clasificación, sus características, cuál es el trámite del arbitraje, cuáles son sus plazos, quiénes son los que intervienen, cómo puede modificarse, cómo puede parar, cómo se puede ejecutar un arbitraje, cuáles son los tipos y qué recursos podemos plantear también en contra de ese proceso. Pero aquí el punto número 4 de los principios es efectivamente, ¿verdad? Que no es exigible que haya una asesoría profesional. Muy bien, gracias, Gladys. Entonces pasamos al siguiente principio rector del proceso. Entonces, escuchemos, jóvenes. En relación a este principio, existen dentro del conocimiento del proceso jueces de derecho, jueces de hecho. En relación a este principio, es el que norma que los vocales de los tribunales pluripersonales que pueden constituirse dentro del proceso colectivo, entiéndase, tribunal de conciliación o tribunales de arbitraje, no deben de tener la misma calidad de los abogados. ¿Qué queremos decir con esto? Esto obedece a que se estima que por la naturaleza de los intereses que se discuten con el motivo de la controversia y el motivo del conflicto económico-social, tienen una mejor visión de las posibles soluciones quienes son personas comunes y corrientes. Derivado de esto es que en algunos casos se advierte que es más fácil arribar a un acuerdo conciliatorio entre las partes sin el concurso de abogados o el concurso de estos. Entonces, ¿a qué se refiere este principio? Este quinto principio rector del proceso se refiere a que en lo posible debe conciliarse a las partes antes de llegar a agotar el proceso colectivo de trabajo. Repito, en lo posible debe de llegarse a resolver a través de un acuerdo conciliatorio entre las partes para no llegar a un posible final de un proceso colectivo de trabajo. Entonces ese es otro principio, que en lo posible pues deberá de conciliarse. Y pasamos al siguiente principio. Y aquí también me recuerda al proceso de amparo cuando estábamos hablando de los principios del rector, de rectores del amparo en relación a la sentencia. Antes de leerle este principio de proceso colectivo laboral, les hago referencia en relación al principio del proceso de amparo. Cuando se dicta una sentencia de amparo, pongamos de ejemplo, estamos en un proceso laboral y son 5 personas las que están pidiendo la reinstalación, pero
después de acá nos vamos a un amparo para poder reinstalar y decir que no a las 5. Pero nos vamos en un proceso de amparo, de las 5 personas, una plantea el amparo, le dan trámite y resuelven dentro de la sentencia de amparo favorablemente. ¿Será que esta sentencia de amparo, donde a X persona, que fue la que presentó, le ordena la reinstalación, será vinculante esta sentencia para los otros 4 que no presentaron amparo? Porque estaban dentro del mismo proceso de reinstalación. O sea, ¿jala a los demás o es individual? ¿Es vinculante o no? Sí, es vinculante. Sí, vincula a los demás, licenciada. A ver, contestó Josué y Douglas. ¿Qué dice Douglas? Apoyo a Josué que sí es vinculante. ¿Por qué, Josué? Porque se trata de un proceso colectivo, licenciada, y acuérdese que, o sea, cuando hablamos de un proceso colectivo puede ser individual o entre varias personas. Sí, pero la pregunta fue que viene de un proceso colectivo, pero de ese se va a plantear un proceso de amparo. Uh-huh. Vaya, ¿y cuál es uno de los principios del proceso de amparo? Si son 5 personas, pero solo una es la que plantea el amparo y se le da con lugar, ¿será que automáticamente también la sentencia le favorece a los demás o solo a la única persona que le asiste el derecho de amparo? Solo a la única persona que le asiste el derecho de amparo, licenciada. Flor de María, ¿verdad? Sí. ¿Por qué Flor de María Mayorga? A ver, expliquemos. Porque es la única que está pidiendo el amparo para ella misma, no para los demás que están vinculados. Exactamente, porque acuérdense que una de las reglas básicas o los principios es que el amparo es personalísimo. O sea, nadie puede plantear un amparo por mí, nadie puede asistir o firmar si no es la persona directa y personalmente afectada por el acto que está violentando el derecho constitucional. O sea, el acto que está mermando ese derecho es únicamente a la persona afectada. Ese es un principio rector, ya lo voy a regresar a ver procesal constitucional. Entonces, haciendo esa analogía de la norma, que si en el principio de amparo tiene que ser únicamente a la persona afectada, ¿verdad? Por la vulneración de ese derecho. Entonces, lo mismo cuando hablamos aquí de la parte doctrinaria. Se las voy a leer y entonces van a ver la relación por qué hablamos de ese principio del amparo. Y nos vamos al quinto, A, B, C, D, E, al quinto, ¿verdad? Existe, en este caso, la resolución que dicta el Tribunal de Conciliación no es vinculante con el proceso del procedimiento de huelga, pero sí lo es con la resolución que debe dictar el Tribunal de Arbitraje en el caso de que la conclusión del proceso colectivo, por haberlo acordado así las partes y por disposición de la ley, deba terminar a cargo de un tribunal arbitral. De este principio se infiere que la resolución que dicta el Tribunal de Conciliación, que se conoce con el nombre de pliego de recomendaciones, no tiene carácter vinculante para las partes dentro del proceso colectivo tendiente a obtener la declaratoria de huelga, pero sí lo tiene en el caso de que la decisión del asunto fuera sujeta a un tribunal de arbitraje. En tal caso, ahí ya tenemos una norma de referencia. Entonces, si bien es cierto, la analogía fue con un derecho personalísimo constitucional, aquí lo estamos haciendo dentro del proceso del arbitraje y de huelga. Cuando
cuándo este proceso es vinculante o no es vinculante cuando estamos hablando de un conflicto colectivo. En el caso que sea para la huelga o que sea para el arbitraje. Entonces, aquí la analogía de la sentencia cuando estamos hablando de un derecho constitucional. Bien, entonces, jóvenes, leamos para mejor referencia el artículo 391. El Código de Trabajo, por supuesto, ¿verdad? Jonathan Cis Carrillo. Hay dos Jonathan Cis Carrillo conectados. Está en el teléfono y está en la compu, Jonathan. Es que no escucho en una licenciada, dígame. Bueno, no, pero está bien, muchas gracias. Eso se ve y denota que tiene un muy buen deseo de estar usted presente en la clase. Muchas gracias. Gracias. Si tiene a la mano su código de trabajo, Jonathan. Sí, claro. ¿Podemos ubicar el artículo 391? Permítame. ¿Lo leo ya, licenciado? Sí, por favor. Artículo 391. Si los delegados convinieren en someter la cuestión a arbitraje, todos los documentos, pruebas y actas que se hayan aportado o levantado durante la conciliación servirán de base para el juicio correspondiente. Bien, entonces aquí, ¿a qué se refiere esto? Que este proceso colectivo de trabajo es vinculante en el caso que lleguemos a un arbitraje, pero no en el caso que de aquí se devenga la huelga, ¿verdad? Entonces, ese es el siguiente principio. Bien, pasamos al siguiente principio en relación al proceso colectivo de trabajo. Vamos a Lisette Álvarez. Iniciar leyendo el artículo 403 del Código de Trabajo. Ok. 403. Artículo 403. La sentencia resolverá por separado las peticiones de derecho de las que se importen reivindicaciones económicas o sociales que la ley imponga o determine y que estén entregadas a la voluntad de las partes en conflicto. En cuanto a esas últimas, puede el Tribunal de Arbitraje resolver con entera libertad y en conciencia, negando o accediendo total o parcialmente a lo pedido y aún concediendo cosas distintas a las solicitadas. Corresponde preferentemente a la fijación de los puntos de hecho, a los vocales del tribunal y la declaratoria del derecho, que sea su consecuencia a los jueces de trabajo. Pero si aquellos que no lograren ponerse de acuerdo, decidirá la discordia el presidente del tribunal. Se dejará constancia especial y por separado en el fallo de cuáles han sido las causas principales que han dado origen al conflicto, de las recomendaciones que el tribunal hace para subsanarlas y evitar controversias similares en el futuro y en su caso, de las omisiones o defectos que se noten en la ley o en los reglamentos aplicables. Ok, muchas gracias. Entonces, de acuerdo a esta normativa, aquí seguimos guardando la convivencia pacífica y continuidad de las actividades laborales dentro del centro de trabajo por bienestar de los trabajadores y del patrón. ¿A qué se refiere este principio? Acuérdense que son los principios rectores de todo el derecho procesal colectivo de trabajo. Y aquí encontramos el arreglo directo, vía directa, la huelga, el arbitraje. Entonces, este principio es directamente sobre el arbitraje. Dentro del procedimiento de arbitraje, los jueces pues pueden dictar la sentencia de carácter ultra petit. ¿Qué quiere decir eso? Que al dictar la sentencia en las que se resuelve o concedan cosas distintas a las solicitadas, según estaba leyendo en su artículo
nuestra querida futura colega. Es decir, lo que solicitaron o se le conceda a las distintas partes del proceso, es decir, que se les faculta a los tribunales para poder resolver más de lo pedido. Esta facultad obedece a la finalidad espiritual del proceso colectivo en materia arbitral, que es la de dotar a quienes juzgan en este ámbito de todos los mecanismos necesarios para asegurarles no solo la solución del conflicto colectivo, sino la posibilidad de conjugar los futuros o el futuro de ambas partes laboralmente hablando. Entonces, ¿a qué se refiere este principio? ¿Quién me puede decir? Lourdes Marroquín. ¿No está Lourdes Marroquín? El martes voy a preguntar quién es Lourdes Marroquín. A ver, vamos a conocer a Lourdes. Aparece también Meili Lemos. ¿Sí? Disculpe, yo siento que el objeto de este principio es evitar las controversias similares a futuro. ¿Bajo qué premisa? ¿Qué es lo que nos está dando la potestad de este principio? ¿Qué potestad se le pretende dar al tribunal de arbitrar? Resolver ultra petit, licenciada, ya que, como lo indica el artículo, que pueden resolver más de lo pedido de las por las partes. Exactamente, porque el resguardo o el bien jurídico tutelado acá es el derecho de trabajo, que tiene una prevalencia sobre los demás derechos, el que le asiste tanto al trabajador como al patrono. Efectivamente, por ese bien jurídico tutelado se le da la amplitud para que pueda resolver más de lo pedido siempre y cuando sea en favor de las partes, y en este caso en favor pues del trabajador, ¿verdad? Por ser un proceso colectivo. Excelente, Josué, esa es la interpretación. Muy diferente a lo que se hace en los memoriales cuando estamos hablando que no puede resolverse más de lo pedido, ¿verdad? Ustedes saben que el ordinario laboral, ¿verdad, licenciada? Exactamente, donde incluso se cita que algunos tribunales o algunas salas se exceden de su potestad o de su asignación resolviendo más de lo pedido, ¿verdad? Entonces, eso incluso puede ser objeto de impugnación. Muy distinto acá por el bien jurídico tutelado, justamente como decía usted, Josué. Ahorita voy, Lisette Álvarez, apareció Lisette. En este caso, pues puede ampliar más de lo pedido siempre y cuando pues favorezca pues a las partes y al conflicto. Gracias, José, excelente intervención. Siempre y cuando se hable sobre el arbitraje, ¿verdad, licenciada? Por supuesto. Por eso dijimos que en este caso estamos hablando acá y le vamos a dar la palabra a Lisette Álvarez. Gracias, licenciada. Entonces podemos tener por entendido que este principio es exclusivo para los conflictos colectivos. Todos los principios que estamos viendo son principios rectores del proceso colectivo, del proceso en general, todo lo que es la parte procesal. Porque también si nos vemos en el anterior, y el anterior se refería a la huelga, se refería al arbitraje, se refería a que todos los días y horas son hábiles por ser conflictos colectivos. Definitivamente hablamos de la combinación de lo conocimiento jurisdiccional en relación al juez unipersonal y el tribunal al tribunal pluripersonal. Entonces sí, efectivamente, Lisette, todos estos principios son rectores del proceso. Y en este caso el proceso colectivo, que es el que estamos viendo dentro de nuestra primera unidad, según lo tenemos en el punto 3 de la primera unidad.
Gracias, Así Lidia. Ok, una pregunta. El día de hoy, ¿ustedes tienen otra clase después de mí? Clínica administrativa. Administrativo, qué bonito. Si quieren se los doy yo también. Ay, la otra. Que me oiga el licenciado, no sé quién es, pero me va a jalar las orejas. Es procesal administrativo. Sí, procesal administrativo 2. Y eso incluye, si es procesal administrativo, el contencioso administrativo. Sí, Lidia. Tan bonito el proceso contencioso administrativo. Mire, son 4 artículos y paz. Me encanta el derecho administrativo. Cuando ya les toquen los finales, hacemos repaso de todas las clases. Me parece, licenciada. Gracias, Lidia. Cuando a uno le gusta a ustedes, es bonito. Increíble, imagínense, ustedes dicen ahorita están de estudiantes, pero cuando se gradúen se van a especializar porque seguro los voy a ver a muchos de ustedes dando clases después. A mí la fase pública, yo era a la que más miedito le tenía cuando me examiné privado. Dije, ahí solo porque yo soy grande voy a salir. Y pues es en la fase pues que uno, pues docente, académicamente hablando, me he desarrollado más. Increíble, ¿verdad? Lo mismo les va a pasar a ustedes. Y la privada, que fue la que uno dice, la está nítida y todo re bien, pues a veces uno no la aplica tanto, ¿verdad? Pero bueno, era solo anécdotas de tiempos. Entonces vamos al siguiente principio, jóvenes, que está viendo, nos quedan 5 minutos. Al siguiente principio, vamos a leerlo. La doctrina se refiere, en cuanto a este principio, existen dentro del conocimiento del derecho procesal colectivo, en la apreciación y valoración de la prueba, debe hacerse de acuerdo con el sistema denominado de leal saber y entender de los jueces. Este sistema de apreciación de la prueba es el más flexible que existe dentro del derecho procesal en general y supone que para los jueces que integran los tribunales de conciliación y los tribunales de arbitraje, la posibilidad para apreciar la prueba sin tenerse que sujetar a las reglas del derecho común es en suma muy importante porque permite a estos tribunales una amplia y profunda valoración de la prueba que aplicando las reglas del derecho común no podrían darse. Entonces, si nos damos cuenta, si bien es cierto, este sí es como la pregunta que decía Lisette, este es en el caso general del proceso. Aunque, pues obviamente, lo estamos leyendo acá, se está inclinando a los procesos de conciliación y los tribunales de arbitraje. Pero se está refiriendo al proceso en general en cuanto al principio de que el sistema de valoración de la prueba que deben hacer estos tribunales es de acuerdo al leal saber y entender de los jueces, ¿sí? Yo creo que aquí no hay mayor cosa que explicar dentro de este principio. Bien, y para llegar al último de los principios procesales del derecho colectivo de trabajo, las resoluciones dictadas a lo largo del trámite de este proceso y la que ponen fin al mismo dictadas dentro del conflicto colectivo de carácter económico-social, o las ya sea por el Tribunal de Arbitraje, atraen a sus efectos no solo las partes involucradas dentro de la controversia, sino también aquellos trabajadores terceros que no son parte de la misma. A esto es lo que precisamente se le denomina el fuero de atracción, que deriva del planteamiento y de lo resuelto dentro del proceso colectivo. Aquí sí, justamente lo que mencionaba Josué, a diferencia de un proceso de amparo, si estamos dentro de un conflicto colectivo de trabajo
donde serán algunos los que están pues dentro del sindicato, que se someten a esas negociaciones, que se someten al arbitraje, son ciertas partes. Los logros que se obtienen dentro de esta sentencia van a ser para todos los trabajadores, así sean 15, 20 de los 6,000, 7,000 que hayan en una empresa o institución. Aquí sí muy diferente a lo que hablamos, porque estamos hablando de la sentencia del proceso colectivo laboral. Lo que se obtenga de un grupo, cualidad o ya pues registrado de una forma como se debe, va a ser para todos los trabajadores, para todas las partes del proceso, no solo para los involucrados. Aquí vemos la gran diferencia entre una rama del derecho y otra, ¿verdad? Y estos serían, jóvenes, los principios rectores del proceso. ¿Cómo vamos hasta ahí? Yo espero que bien, ¿verdad? Hemos tratado ahí con doctrina, explicación, normativa y la analogía, bueno, por lo menos en mi caso, pues me sirve y me servía al hacer la analogía con otras normas, ¿verdad? Para tener un poquito más claro. Y ahorita nos tocaría, pues ya mencionamos la clase anterior, 3 grandes caracteres, ¿verdad? Y aquí tenemos otros 4 que podemos mencionar, pero creo que los vamos a dejar para la siguiente clase, para que después, como ya son las 7, no entremos tarde a procesar administrativo 2. A ver el bonito contencioso administrativo, a las resoluciones que deben ser fundadas según su artículo 4, a los tipos de notificaciones que pueden haber. Ay, tan bonito el derecho administrativo. Mejor me cae, si no voy a terminar hasta las 8 y voy a hablar. Jóvenes, de verdad, qué gusto, nos conectamos 63, pues es bien bueno el logro, ¿verdad? Pues en clase tenemos un poquito más, esperemos que todos estén bien, será un gusto, gracias a nuestro excelente